Señora Presidenta, nos congratulamos con usted en este día tan importante. Nos complace tomar la palabra en relación al documento final de la reunión de plenaria de alto nivel de la Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas. La Conferencia Mundial vino a convocar una vez más la atención de Estado sobre los derechos de los pueblos indígenas y a reafirmar los anhelos inspirados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en el 2007. Al respecto, desde antes del desarrollo de dicha conferencia, con el fin de facilitar y promover procesos preparatorios de Estado de Guatemala ante la Conferencia Mundial, se conformó un comité coordinador integrado por las instituciones siguientes: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerios de Cultura y Deportes, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala y la Defensoría de la Mujer Indígena, con el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos y el organismo NALEP. Actualmente se ha encargado de socializar los resultados de dicha conferencia ante la institucionalidad pública del Estado, con el fin de que cada instancia, de acuerdo a sus competencias institucionales, incorpore en sus planes acciones tendientes a su cumplimiento. Para que la institucionalidad pública incorpore los compromisos internacionales en sus planes operativos anuales, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo de los Pueblos Indígenas en Guatemala, CODISRA, ha planificado implementar a partir del 14 de abril del presente año el diplomado, el sistema de planificación y su vinculación en los convenios internacionales en materia de derechos de las mujeres y pueblos indígenas, dirigido a servidores públicos, en el cual resalta los compromisos asumidos en el documento final de la conferencia, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, con el objetivo de impulsar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se han realizado procesos de formación con servidores de la institucionalidad pública y sociedad civil, entre los que se destaca posgrado, programa de actualización de derechos humanos de los pueblos indígenas, racismo y discriminación racial, dirigida a operadores de justicia, principalmente del organismo judicial de la institucionalidad de la defensa pública penal. Diplomado sobre derechos humanos, racismo, discriminación, dirigido a funcionarios públicos de diferentes instituciones del organismo ejecutivo y jóvenes miembros de organizaciones de sociedad civil, con el fin de contribuir a la formación de capital humano. Conscientes de la importancia de vivir en armonía y equilibrio entre los pueblos que habitan el territorio de Guatemala, jornadas de capacitación sobre discriminación y racismo, diplomados de derechos humanos, discriminación y racismo, empoderamiento económico de las mujeres. Para incorporar los compromisos en materia de pueblos indígenas en la planificación pública, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en su calidad de órgano de planificación de Estado, para la formulación de lineamientos de políticas para orientar el proceso de planificación anual, multianual, ha establecido criterios para incorporar las perspectivas de equidad en el ejercicio de programación, logrando establecer criterios en temas como sexo, etnia, grupo etario, territorio, donde se presentan las mayores brechas. En este sentido, a partir del año 2014 se han incorporado contenidos para la atención de los derechos de los pueblos indígenas en los instrumentos de planificación territorial, plan operativo anual y multianual, las orientaciones estratégicas de la política y las normas de inversión pública. Además, el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, se ha construido con base en un enfoque de derecho. En esa cuenta se ha incluido como parte de la normativa criterios coherentes con la equidad y con el derecho de pueblos indígenas, entre otros. Tales medidas contemplan que a partir del año 2013 la Ley Orgánica del Presupuesto Guatemalteco estipula que las ejecuciones presupuestarias deben de incluir los clasificadores presupuestarios con enfoque de género, pueblos indígenas, educación y reducción de la desnutrición. Para ello, las entidades deben de informar los objetivos, metas, población beneficiaria por género, etnia, edad, ubicación geográfica. Lo antes descrito se ha dado como resultado de la institucionalidad pública cuente con el respaldo normativo y político para incorporar en sus procesos de planificación y programación elementos para el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas. En lo que compete a la política pública, es importante destacar el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032, y el impulso de la Política Nacional de Pueblos e Indígenas e Interculturalidad. Este último se encuentra en fase de aprobación. El Plan de Desarrollo CATUM Nuestra Guatemala 2033, elaborado de manera participativa y consultiva,
con representantes de los pueblos mayas, garífunas y xinca entre el año 2013 y 2014 constituye un instrumento de planificación que orienta el qué hacer del Estado de las siguientes 2 décadas y establece para la atención de los pueblos indígenas reducir la brecha de acceso a la educación, salud integral a los pueblos indígenas, I apologize for enfatizando la interrupting, but nutrición. can you please conclude your statement? Thank you. La reducción de la mortalidad materno, materno-infantil y salud sexual, plena reproductiva, garantizando los servicios con pertinencia cultural y lingüística, ampliación de la cobertura de extensión territorial de los programas escolares con pertinencia cultural, partiendo en los centros de educación. Incrementar la cobertura de agua potable y saneamiento básico, considerando las características socioculturales de la localidad. Muchísimas gracias, señora presidenta.